Doctor, dígame qué debo comer. Esa es una de las preguntas que uno enfrenta cotidianamente cuando los pacientes son diagnosticados con algún factor de riesgo o enfermedad como diabetes o hipertensión. ¿Qué como, doctor? ¿Qué no como? Y es bastante complejo porque ahora cada día la información es mucho más contradictoria. En este video te voy a ayudar a descifrar qué es lo que se debe comer o no de acuerdo a la evidencia científica. Y para eso voy a darte ciertos tips sobre qué seguir y qué no seguir sobre algunas recomendaciones. Mi nombre es Juan Pablo González Rivas, soy médico internista e investigador, miembro del programa LAM de salud cardiovascular de la Escuela de Salud Pública de Harvard. Y el primer tip que te voy a dar es que prácticamente no hay evidencia sobre un alimento en particular. Y eso descarta un montón de gente que siempre te llega o dice, no coma esto, o no coma lo otro, o come específicamente esto, o come específicamente lo otro, porque difícilmente hay evidencia sobre un producto. En general, la evidencia viene empaquetada por grupos de alimentos que se deben comer y grupos de alimentos que se deben evitar. El segundo punto importante es evitar la radicalidad sobre los alimentos. La mayoría de los estudios son el que come mucho de algo comparado contra el que lo come menos. Eso hace que no es que no se pueda comer algún alimento o no es que algún alimento sea el que se debe comer todo el tiempo, sino que hay que en algunos casos moderar el consumo o aumentar un poco el consumo. Y eso le da a uno cierto grado de flexibilidad, que es muy importante para tener una alimentación balanceada. Te voy a mostrar acá cómo leemos la evidencia científica para que entiendas de dónde viene a veces la controversia de los médicos o nutricionistas que no logran interpretar o cambiar alguna de las recomendaciones. Fíjense acá, esto es bien interesante. Lo que nosotros hacemos es que evaluamos un factor de riesgo, por ejemplo, las carnes, que tienen en el impacto de la salud, por ejemplo, un infarto. Y aquí está una gráfica donde tiene una línea central en el 1. Usualmente las cosas que aparecen debajo del 1 tienden a ser beneficiosas y usualmente las cosas que aparecen por encima del 1 tienden a ser más dañinas. Es decir, que el factor de riesgo, por ejemplo, si evaluamos carne, va a aparecer de esta forma, sería positivo, pero si aparece de esta forma, no es tan saludable. Y cuando aparece sobre la línea, como se ve acá, pues no hay posiblemente asociación. Por ende, te voy a mostrar este estudio publicado en septiembre del año 2024 que evalúa alimentos ultraprocesados y enfermedades cardiovasculares de 3 grandes cohortes. Y fíjense acá, vemos los grupos de alimentos como son los panes y cereales fríos. Aquí tenemos los grupos, salsas, untables y condimentos, bocadillos dulces, bocadillos salados, bebidas azucaradas con azúcar, carnes, proteínas, platos listos para comer y calentar, yogur y postres, licores fuertes y bebidas con edulcorantes artificiales. Y aquí están las mismas con edulcorantes artificiales, pero ajustadas. Y vemos acá si eso produce enfermedad cardiovascular, si produce infartos o accidentes cerebrovasculares. Y vemos que las que están en rojo, ¿sí?, de algunos elementos aparecen, por ejemplo, hay una discreta asociación entre los bocadillos dulces y postre y la enfermedad cardiovascular, pero vemos acá que no es gran cosa. Pero las bebidas endulzadas con azúcar, por ejemplo, las gaseosas, Coca-Cola, Pepsi, ese tipo de cosas, vemos que aumenta la enfermedad cardiovascular, sobre todo los infartos, pero también produce accidentes cerebrovasculares. Eso quiere decir comer mucho o tomar mucho contra no tomar o tomar poco. Vemos acá carnes rojas procesadas, aves y pescados, lo mismo. Este está sobre todo por las carnes rojas, los vimos en un video pasado.
platos listos para comer, es decir, la comida lista preparada. No hay asociación en este caso, no aparece nada de los yogures, no aparece de los licores, fíjense acá, una discreta asociación con los accidentes cerebrovasculares y con las bebidas azucaradas, endulzadas con edulcorantes artificiales. Vemos acá que aparece cierta asociación, sobre todo con los infartos, por lo que estos elementos cero o light parece que debemos evitarlos también. Ahora vamos a ver los saludables, es decir, estos son los que debemos comer menos, vamos a ver los que deberíamos comer más y vemos acá que aparecen los cereales fríos, ¿sí? Lo que serían las hojuelas, pan integral o otros panes refinados no generaron ningún efecto, pero fíjense acá tenemos salsas, untables o condimentos. Fíjense, otros panes refinados sí redujo los accidentes cerebrovasculares. Bocadillos salados tienen efecto positivo para los infartos. Las bebidas azucaradas ya vemos que no. Y los yogures y postres a base de lácteos vemos que reduce las enfermedades cardiovasculares, sobre todo en la parte de los infartos. Los licores más bien dejar una protección para el infarto, pero sabemos que no es recomendable por riesgo de cirrosis hepática y cáncer, etc. Por ende, se dan cuenta cómo es que vienen las recomendaciones nutricionales. Coma poco de lo que está en rojo, como son las bebidas azucaradas o las carnes rojas procesadas, y coma más cereales fríos, ¿verdad? Y los bocadillos salados y los yogures. De allí es donde viene la evidencia. Balancea hacia la parte verde y trate de reducir los que están en la parte roja. Espero que este video te haya sido útil. Si te gustó, síguenos y comparte. Un abrazo.